Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Estoy aquí para acompañarte mientras te sumerges en un relato lleno de misterio y reflexión, donde el suspenso se mezcla con la magia de la Navidad. Ponte cómodo, relájate si lo deseas, cierra los ojos para disfrutar al máximo de esta experiencia. No importa en qué lugar del mundo estés, estamos juntos en este viaje hacia lo desconocido. Dime, ¿cómo te sientes hoy? ¿Es una noche tranquila para ti o tienes algo en mente? Me encantaría saberlo en los comentarios. Antes de que caigas en un sueño profundo, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más historias que te acompañarán cada noche. Ahora, respira hondo y prepárate, porque la historia de Nochebuena empieza a revelarse frente a ti. La noche de Navidad siempre tuvo un aire especial, como si en esas horas se escondiera algo más allá de las luces y los villancicos. Esa noche, en particular, algo era diferente. Lo sentí desde el momento en que desperté aquella fría mañana del 24 de diciembre. Había una extraña quietud en el aire, un silencio que no pertenecía a mi pequeño vecindario, siempre lleno de risas y bullicio durante las festividades. Mi rutina no varió demasiado. Bajé al comedor, puse agua para el café y revisé el buzón. Sin embargo, al abrirlo, algo llamó mi atención. Allí estaba, una carta. Hasta aquí, nada fuera de lo común, excepto por el detalle que me dejó inmóvil. Mi nombre estaba escrito con mi propia letra en el sobre. No pude evitar un escalofrío. No recordaba haber escrito esa carta, y mucho menos haberla dejado en mi buzón. Mi mente buscó explicaciones lógicas. ¿Había olvidado algo? ¿Era una broma de alguien cercano? Con el sobre en las manos, regresé a la cocina, incapaz de esperar para abrirlo. El interior contenía un papel doblado con un mensaje corto y simple. Nos vemos a las 11:11. ¿Sabes dónde? Mi mente se quedó en blanco por un instante. Sabía dónde, decía el mensaje, pero yo no tenía idea de qué lugar podía ser ese. Pasé el dedo sobre las palabras, observando cómo la tinta parecía recién escrita, como si el mensaje hubiera sido puesto ahí momentos antes. Me reí, tratando de sacudirme la incomodidad. Era un absurdo. Seguramente algún vecino quería hacerme una broma navideña, una idea torpe que más tarde se aclararía. Pero, mientras doblaba la carta y la guardaba, algo dentro de mí se resistía a olvidar aquel mensaje. Durante el resto del día, cada cosa que hacía parecía teñida de una leve sensación de irrealidad. El ruido de la calle, los saludos alegres de los vecinos, incluso los cánticos que los niños entonaban al otro lado de la ventana, todo se sentía como una especie de escenografía en la que yo era un intruso. Alguien fuera de lugar. No supe en qué momento exacto, pero me sorprendí mirando el reloj una y otra vez. Las manecillas parecían avanzar con lentitud deliberada. A las 10 de la noche, me convencí de que no tenía nada que perder. Aunque el mensaje parecía una broma absurda, una parte de mí quería saber más. Quizás por simple curiosidad, o quizás porque ese día de Nochebuena ya no se sentía como cualquier otro. Y así, con el sobre en el bolsillo y mi mente llena de preguntas, salí al frío aire de la noche, buscando una respuesta que no sabía si realmente quería encontrar. El aire nocturno era gélido, tan frío que sentía mis pulmones arder con cada respiración, pero el calor de la expectativa me mantenía en movimiento. Caminé despacio por las calles de mi vecindario, que lucía increíblemente diferente esa noche. Las luces navideñas seguían colgando en los tejados y rodeando los troncos de los árboles, pero parecían más tenues que de costumbre. El parpadeo intermitente de las luces rojas, doradas y blancas, normalmente reconfortante, tenía algo inquietante esta vez, como si formaran un patrón deliberado que no lograba descifrar. Podía escuchar el sonido de mis pasos sobre la acera cubierta de una fina capa de hielo que crujía con cada movimiento. Todo estaba demasiado tranquilo.
Las familias que solían festejar afuera estaban dentro de sus casas, aunque esta vez ni siquiera podía oír las risas o el bullicio usual a través de las ventanas. En otro momento, esa paz me habría parecido idílica, pero ahora solo añadía peso a la sensación de irrealidad que llevaba conmigo desde la mañana. Mi mente regresaba al mensaje de la carta una y otra vez. ¿Sabes dónde?, decía. Aún no entendía cómo mi intuición había decidido que ese donde era el parque del vecindario, pero cada paso que daba en su dirección me hacía sentir más seguro de que era el lugar correcto. O, al menos, el único lugar que podría darme respuestas. El parque siempre había sido un rincón especial del vecindario. En estas fechas, lo decoraban con cientos de luces y adornos, e instalaban una pista de hielo pequeña que, aunque básica, se llenaba de risas y alegría. También estaba el gran árbol navideño, un pino enorme que cada año alguien del vecindario donaba y que se convertía en el símbolo de nuestras fiestas. Sin embargo, cuando llegué al parque, la escena era completamente distinta a como la recordaba. Estaba vacío. El parque entero parecía haberse quedado suspendido en un extraño sueño de silencio. El gran pino navideño estaba encendido como siempre, con luces que destellaban en tonos cálidos, pero no había nadie alrededor. Ni niños, ni parejas, ni familias. El parque era un eco vacío de las vísperas navideñas que había conocido toda mi vida. De pie en la entrada, dudé. Parte de mí quería dar media vuelta y regresar a casa, apagar todas las luces, encerrarme en mi habitación y olvidar que alguna vez leí esa carta. Pero, por alguna razón, avancé. Algo más profundo que la curiosidad parecía empujarme hacia adelante, como si esa noche estuviera siguiendo un camino que no había elegido, pero que ahora era inevitable. Mientras cruzaba el parque, una imagen sobresalía entre el decorado. Una pequeña caja envuelta en papel rojo brillante descansaba bajo uno de los bancos. Mi corazón dio un vuelco al verla. No estaba ahí por casualidad. Mis pasos me llevaron hacia la caja antes de que pudiera siquiera pensarlo. Era pequeña, del tamaño justo para caber en una mano. Al acercarme, me agaché y la tomé, viendo claramente que tenía mi nombre en una etiqueta que adornaba el envoltorio. Mi caligrafía perfecta estaba ahí, sin error, idéntica a la que había visto en la carta. Casi se me cayó la caja de las manos al reconocerla. ¿Quién podía hacer algo así? La abrí lentamente. Dentro, un reloj de bolsillo descansaba sobre un trozo de terciopelo negro. Era antiguo, con una carcasa de plata desgastada y grabados florales en la superficie que ya se habían desvanecido en algunos puntos. Al levantarlo y abrir la tapa, noté algo más que me dejó perplejo. Las manecillas estaban detenidas en las 11:11. Por un instante, el reloj pareció vibrar suavemente en mis manos, como si tuviera vida propia. Observé a mi alrededor, buscando alguna señal, pero el parque estaba tan vacío como cuando llegué. Aunque no había viento, las ramas de los árboles cercanos crujieron levemente, y los adornos navideños que colgaban de ellas comenzaron a balancearse en un movimiento casi rítmico. Un sonido suave e inexplicable llenó el aire. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego reconocí una melodía. Eran las notas de Noche de Paz, tocadas con una cadencia tan lenta y sutil que resultaba imposible saber de dónde venía. La melodía parecía envolverme. No provenía de ninguna dirección en particular, era como si resonara desde los propios árboles, desde la tierra, o quizás desde dentro de mí. El reloj temblaba cada vez más fuerte, como si vibrara al ritmo de la música. Me senté en el banco, sin saber si me fallaban las piernas por el frío o por la confusión que me embargaba. Apreté el reloj entre mis manos. Las manecillas detenidas seguían marcando las 11:11, un instante que parecía suspendido entre el tiempo y la realidad misma. Algo en mi interior me decía que debía quedarme, que no podía irme, aunque no entendía por qué. Mientras tanto, la melodía seguía envolviendo el parque vacío, un eco fantasmal que parecía decirme que aún faltaba lo más importante.
Miré el cielo, buscando respuestas. Las estrellas brillaban más que nunca, y por un momento juré que formaban patrones que intentaban comunicar algo, aunque no lograba descifrarlos. Me sentía dividido entre la incredulidad y la certeza de que algo grande estaba por suceder. No tenía más remedio que esperar. Las 11:11 estaban a punto de llegar. El reloj en mis manos parecía emanar una extraña energía, algo difícil de explicar pero imposible de ignorar. Las luces navideñas del árbol parpadeaban, reflejándose en la superficie de la carátula del reloj como si formaran un patrón. Lo sostuve con firmeza, sintiendo como el frío metal parecía calentarme las palmas de forma casi imperceptible. Observé el entorno con más atención, tratando de encontrar algo que conectara las piezas de este extraño rompecabezas. El parque seguía tan vacío como cuando llegué, pero había algo en el aire que me mantenía alerta. Un ligero zumbido, como el de una corriente eléctrica, me rodeaba. Cerré los ojos por un momento, intentando concentrarme en mis pensamientos, pero la sensación no desaparecía. Decidí quedarme allí, en el banco, observando el reloj. A medida que la aguja de los segundos seguía inmóvil, comencé a cuestionar si lo que estaba experimentando era real. Tal vez mi mente me jugaba una mala pasada, exagerando detalles insignificantes por culpa de la carta y el reloj. Sin embargo, por mucho que intentara racionalizarlo, había algo más profundo que me impedía desestimar todo esto como una simple coincidencia. De pronto, un ligero movimiento en el cielo llamó mi atención. Al mirar hacia arriba, noté cómo las nubes se desplazaban rápidamente, pero no de manera natural. Sus formas parecían reorganizarse, moldeándose en figuras abstractas, como si algo más estuviera dictando su movimiento. Entre esas figuras, juré ver algo parecido a una estrella que brillaba más que el resto, situada justo en el centro del cielo despejado sobre el parque. El reloj en mi mano vibró de nuevo, más fuerte esta vez, arrancándome de mis pensamientos. Abrí la tapa una vez más y vi que, por primera vez desde que lo había encontrado, las manecillas parecían querer moverse. No lo hicieron de manera fluida, más bien, titubearon, intentando avanzar, antes de regresar bruscamente a las 11:11. Este patrón se repitió varias veces, como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo a través del objeto. Comencé a preguntarme si debía hacer algo. Quizás estaba perdiéndome alguna instrucción, alguna clave oculta. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en qué hacer, una risa suave resonó en el aire. No era una risa común, era un sonido casi musical, delicado pero lleno de intención. Me levanté instintivamente del banco, mirando en todas direcciones, buscando al dueño de aquella voz. No había nadie a la vista, pero el sonido parecía rodearme, provocando una mezcla de inquietud y curiosidad. Sabía que vendrías, dijo una voz clara, interrumpiendo el zumbido en mi cabeza. Me giré rápidamente, y allí estaba ella. Una figura envuelta en un abrigo oscuro, parada al otro lado del parque, cerca de uno de los árboles decorados. Su rostro estaba cubierto por la sombra de la noche, pero su silueta emanaba una presencia inconfundible. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo como mi voz apenas rompía el silencio tenso que nos envolvía. La figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó un paso, dejando que la luz del árbol cercano iluminara sus facciones. Era una mujer, con ojos intensos que parecían brillar por cuenta propia, como si guardaran dentro las luces del mismo cielo. No soy importante. Lo importante es lo que has encontrado esta noche, dijo, señalando el reloj que aún sostenía en mi mano. Mi instinto me decía que debía estar alerta, que esto no era normal, pero algo en su voz tenía un efecto calmante, como si quisiera convencerme de que nada malo podía suceder. Aún así, no solté el reloj. ¿Qué significa esto? ¿Es tuyo?, pregunté, mostrando el objeto hacia ella. No, no es mío, respondió con una sonrisa tenue, pero ha estado esperándote.
Su respuesta no me tranquilizó. Al contrario, levantó una nueva ola de preguntas que apenas podía articular. ¿Esperándome? ¿Cómo podía un objeto tan antiguo estar relacionado conmigo? Traté de argumentar, pero ella levantó una mano, pidiéndome silencio. No entiendes aún, pero lo harás. Este reloj está vinculado a un momento específico, una verdad que debes enfrentar. Las 11:11 no son solo una hora. Es un portal, una llave, y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Un portal, una llave, ¿de qué estás hablando? Mi frustración era evidente. Quería respuestas concretas, pero parecía que esta mujer hablaba en acertijos. No temas, continuó. Lo que has encontrado esta noche no es casualidad. Siempre has sabido que hay algo especial en esta fecha, algo más allá de las luces y los villancicos. Es un recuerdo enterrado en lo más profundo de tu ser, uno que este reloj te ayudará a recuperar. Antes de que pudiera seguir preguntando, un fuerte destello iluminó el parque. La luz era tan intensa que tuve que cubrir mis ojos, dejando caer el reloj en el proceso. Cuando la intensidad disminuyó, volví a abrirlos, pero la mujer había desaparecido. El reloj ahora yacía en el suelo frente a mí, completamente abierto. Por un momento, todo volvió a estar en silencio. Pero entonces noté que las manecillas ya no estaban detenidas. Ahora giraban lentamente hacia atrás, marcando los segundos en reversa, como si trataran de rebobinar el tiempo mismo. Sentí una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera tirando de mí hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. ¿Debía levantar el reloj? ¿O debía abandonarlo y alejarme de todo esto antes de que fuera demasiado tarde? Al mirar alrededor, el parque ya no era el mismo. Las decoraciones navideñas estaban allí, pero parecían antiguas, desgastadas, como si pertenecieran a una Navidad de décadas pasadas. Las luces seguían parpadeando, pero sus colores eran más apagados, casi monocromáticos. Cerré los ojos por un momento, intentando recuperar el control, pero cuando los abrí, no estaba seguro de si estaba despierto o soñando. El parque se había transformado por completo. Las decoraciones, que antes parecían modernas y vibrantes, ahora lucían envejecidas, casi desmoronándose con el tiempo. Las luces que parpadeaban intermitentemente ahora estaban más tenues, emitiendo un brillo apenas perceptible que solo reforzaba la extraña sensación de irrealidad. Me incliné para recoger el reloj del suelo, pero mientras lo sostenía nuevamente en mis manos, el tiempo pareció detenerse por un breve instante. Una brisa helada atravesó el parque, aunque los árboles no se movieron. El aire estaba cargado de algo más, algo indescriptible que me hacía sentir pequeño e insignificante. El reloj seguía marcando hacia atrás, con sus manecillas girando a un ritmo pausado pero firme, como si tuvieran una misión clara. Cuando supe que estaba viendo algo extraordinario, también supe que no era algo que pudiera comprender en su totalidad. Miré a mi alrededor en busca de señales que pudieran ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo, y entonces lo vi, una sombra al otro lado del parque, moviéndose lentamente entre los árboles. Su forma no era completamente humana, aunque tampoco podía describirse como algo distinto. La sombra se deslizaba con gracia, como si no tocara el suelo, y su presencia parecía hacer eco de un sonido bajo, vibrante, que sentía en mi pecho más que en mis oídos. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero mis manos temblaban mientras sujetaban el reloj. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en la quietud absoluta. La sombra se detuvo, inmóvil por un momento que se sintió eterno, antes de desvanecerse entre los troncos de los árboles sin emitir un solo sonido. Quise seguirla, pero algo dentro de mí me lo impidió. No era miedo lo que me detenía, sino una sensación de inevitabilidad, como si esa presencia no estuviera destinada a ser perseguida, sino encontrada en su propio momento. En lugar de eso, decidí observar más de cerca el reloj en mis manos. Al abrirlo una vez más,
noté algo que antes no estaba allí, una inscripción en la parte interior de la tapa. Era un pequeño grabado que decía: solo aquellos que recuerdan encontrarán el camino. Sentí una descarga fría recorrer mi columna al leer esas palabras. ¿Encontrar el camino? ¿Qué camino? ¿A dónde me llevaría? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave tintineo, el sonido de una campanilla que me recordó a aquellas que solían colgar de las puertas en las tiendas durante las fiestas. Giré la cabeza hacia el origen del sonido y vi algo que no había estado allí antes. Era una pequeña cabaña de madera, escondida en un rincón del parque que siempre creí vacío. Sus paredes estaban cubiertas de nieve, y de su chimenea salía un delgado hilo de humo que se disipaba en el aire nocturno. Una cálida luz dorada se filtraba por las ventanas empañadas, invitándome a acercarme. La cabaña tenía un aura de nostalgia, como si hubiese sido arrancada directamente de un recuerdo de la infancia que no lograba ubicar con claridad. Había algo tranquilizador, al mismo tiempo, perturbador en su presencia. Todo lo demás en el parque parecía perder importancia frente a ella. Avancé cautelosamente, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Cada paso me acercaba más a la puerta, y el tintineo de la campanilla resonaba con mayor intensidad. Cuando finalmente llegué, noté que la puerta de la cabaña estaba ligeramente entreabierta. La luz cálida desde el interior parecía palpitante, como si fuera un corazón latiendo al ritmo de un secreto que yo debía descubrir. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin resistencia. Al entrar, me recibió un calor acogedor y un aroma que me resultaba extrañamente familiar, una mezcla de madera quemada, especias dulces y algo que me recordaba a mi hogar. La habitación principal estaba decorada con guirnaldas navideñas y velas, todas colocadas meticulosamente en repisas y mesas de madera rústica. Al fondo, había una chimenea, y frente a ella, un sillón de cuero desgastado. Pero lo que más capturó mi atención fue una mesa redonda en el centro de la habitación. Sobre ella, una vela solitaria iluminaba una foto en blanco y negro enmarcada de forma sencilla. La imagen me dejó sin aliento. Era yo. O, al menos, parecía ser yo en mi niñez, de pie junto a un árbol de Navidad que no reconocía. A mi lado había otras figuras borrosas, pero el tiempo había desgastado la fotografía hasta el punto de hacerlas irreconocibles. En la esquina inferior derecha de la imagen, podía distinguir algo escrito con tinta negra, casi desvanecida: 24 de diciembre. Mi cabeza giraba. ¿Cómo podía existir esta foto? Nunca había visto ese lugar, ese árbol, ni recordaba haber posado para una foto como esa. El aire en la cabaña se volvió más denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Entonces, noté algo más sobre la vela. Su llama parpadeaba incesantemente, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. «Estás más cerca de lo que crees», susurró una voz suave, la misma voz que había escuchado antes en el parque. Era femenina, pero esta vez parecía emanar desde todas partes, como si las paredes mismas de la cabaña hablaran. «¿Más cerca de qué? ¿Qué significa todo esto?», pregunté, levantando la voz por encima del rugido de mi propia confusión. Pero no hubo respuesta. Mis ojos se posaron nuevamente sobre el reloj. Esta vez, las manecillas estaban inmóviles, pero marcaban un tiempo diferente, las 11:59. Algo me decía que el cambio de hora sería decisivo, que marcaría un punto de no retorno en esta extraña aventura. Tomé la fotografía y el reloj, sintiendo como ambas cosas parecían conectadas, aunque no pudiera entender exactamente cómo. El tiempo se sentía denso, lento, como si todo a mi alrededor estuviera esperando el próximo movimiento. Me giré hacia la puerta, pero cuando intenté salir, algo en mí supo que aún no podía marcharme. Había algo más que debía descubrir en esa cabaña. La sensación de que estaba en el umbral de algo monumental se intensificaba con cada segundo que pasaba.
El sonido de la campanilla se detuvo abruptamente, y la cabaña quedó envuelta en un silencio opresivo. Solo el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el aire, pero incluso ese sonido parecía distante, como si no estuviera del todo conectado con mi realidad. Las sombras de las velas seguían bailando en las paredes, creando formas que parecían intentar comunicarse conmigo. Me acerqué a la chimenea y me quedé mirando las llamas. En ellas podía distinguir fragmentos, imágenes borrosas de lugares que me resultaban inquietantemente familiares. Un bosque nevado, una calle solitaria y, finalmente, el parque donde había encontrado el reloj. Parecía que todas esas escenas estaban conectadas, como piezas de un rompecabezas que alguien había dispuesto frente a mí. El reloj en mi mano comenzó a emitir un leve tic-tac. Cuando lo abrí, vi que las manecillas se movían rápidamente, casi con desesperación, regresando a marcar las 11:59 y manteniéndose ahí. El segundero, sin embargo, permanecía congelado, como si se resistiera a avanzar hacia el siguiente minuto. Un leve sonido a mis espaldas me sacó de mis pensamientos. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era inconfundible. «Has olvidado lo más importante», dijo la voz femenina, que ahora parecía más cerca que nunca. Miré a mi alrededor, buscando un origen para esas palabras, pero no había nadie. La sensación era surrealista, como si mi mente estuviera atrapada en un sueño lúcido. «¿Qué es lo que he olvidado?», pregunté en voz alta, sin saber si estaba esperando una respuesta. «La noche en que el reloj se detuvo por primera vez», respondió la voz, esta vez desde algún lugar cerca del techo. Levanté la vista, pero solo vi las vigas de madera iluminadas por la luz cálida de las velas. «¿De qué estás hablando?». «No recuerdo nada de eso», insistí. «Eso es porque no has mirado con atención». «Observa de nuevo», dijo la voz, y un destello repentino llenó la habitación. Cuando el destello desapareció, ya no estaba en la cabaña. Estaba en un lugar completamente diferente, pero que de algún modo parecía igual de familiar. Era una sala cálida, decorada para la Navidad. Un árbol majestuoso estaba en la esquina, cubierto de adornos tradicionales y luces parpadeantes. La sala olía a canela y pino fresco, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento más acogedor del año. Había personas en la sala, pero sus rostros eran borrosos, como si los viera a través de un vidrio empañado. Aunque no podía reconocerlos del todo, había una calidez en sus risas, en la manera en que se movían alrededor del árbol, colocando regalos y compartiendo historias. Mis ojos se posaron en una figura que no participaba en las festividades. Era un niño pequeño, sentado en el suelo, jugando con un reloj de bolsillo que se veía muy similar al que yo tenía en mis manos. Algo en su postura y sus movimientos me resultaba extrañamente familiar. Y entonces lo entendí, ese niño era yo. El peso del reconocimiento cayó sobre mí como una luz. Esta escena, este momento, estaba enterrado en mi memoria, pero algo lo había bloqueado, dejándolo en las sombras hasta ahora. Recordaba claramente la alegría que sentía al girar la cuerda del reloj, viendo cómo las manecillas se movían perfectamente. Pero también recordé la tristeza profunda cuando, unos minutos después, el reloj dejó de funcionar. Era una pena desproporcionada, casi absurda, pero entonces entendí por qué. El reloj no se detuvo por casualidad. Fue algo más, algo que estaba relacionado con esa noche. De repente, una puerta en la sala se abrió, y una figura desconocida entró en la escena. No era una de las personas borrosas, esta figura era clara, definida, y emanaba una energía intensa. Era la misma mujer que había visto en el parque. Ella se arrodilló junto al niño y le susurró algo al oído. Aunque no podía escuchar las palabras, podía ver la expresión en mi rostro joven cambiar. De la alegría al asombro, y finalmente, al miedo. Entonces,
La escena se desvaneció tan rápido como había aparecido, y me encontré de nuevo en la cabaña, de pie frente a la chimenea. «¿Lo estás recordando?», dijo la voz. «¿Qué significa todo esto?», pregunté, ahora con desesperación. «El reloj es la llave para un recuerdo que nunca debió ser olvidado», respondió la voz. «Y la fotografía contiene el momento donde todo comenzó». Miré la foto nuevamente, pero esta vez pude ver más claramente. Las figuras borrosas a mi lado eran mis padres, y el árbol en la foto no estaba en mi casa, sino en algún lugar extraño, desconocido. Era el mismo árbol que había visto en el parque esa noche, pero decorado de manera más sencilla, más antigua. Cada 24 de diciembre, el tiempo se detiene para aquellos que aún no han hecho las paces con su pasado, continuó la voz. El reloj te ha traído aquí para enfrentarlo. ¿Estás listo para el último paso? Mis manos temblaban mientras sostenía el reloj y la fotografía. Algo profundo dentro de mí sabía que no había vuelta atrás. Fuera lo que me esperaba, tenía que enfrentarlo ahora. El segundero del reloj comenzó a moverse lentamente, avanzando finalmente hacia las 12. Mientras el sonido del tic-tac llenaba el aire, todo en la cabaña comenzó a vibrar suavemente, como si las paredes mismas estuvieran reaccionando al movimiento del tiempo. Y entonces, justo cuando las manecillas se alinearon para marcar la medianoche, la cabaña desapareció. La oscuridad era total. Al principio, creí que había cerrado los ojos, pero al abrirlos nuevamente me di cuenta de que no era así. No había luz ni sombra. Solo vacío. Un silencio profundo llenaba cada rincón, como si incluso el viento hubiera sido consumido por la nada. El reloj en mis manos, ahora frío y sin fuerza, dejó de sonar. El tic-tac que había sido mi compañero durante tanto tiempo, se apagó como una vela moribunda. Mis respiraciones eran rápidas y entrecortadas, pero a pesar del desconcierto, no sentía miedo. Extrañamente, un sentimiento de aceptación me envolvía, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento, cada detalle confuso y aterrador, estuviera guiándome hacia lo inevitable. «¿Dónde estoy?», murmuré, casi sin sonido, temiendo que el vacío mismo pudiera responderme. De repente, una chispa brillante cortó la negrura, seguida por otras. Parecía que algo intentaba abrirse camino desde más allá de este abismo, como una ventana al otro lado del tiempo. Los puntos de luz crecían, convirtiéndose en una especie de tormenta luminosa que rebotaba a mi alrededor. Eran como reflejos de una era ya olvidada, como flashes de momentos que había dejado atrás y que ahora volvían a visitarme. «El tiempo no es lineal», susurró una voz que reconocí al instante. Era la misma voz suave y misteriosa, como la de una madre que te llama desde el umbral del sueño. Sin embargo, ahora se sentía diferente, más cercana, como si estuviera en mi mente más que en el aire. «¿Qué significa? ¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía que no obtendría respuestas claras. O tal vez sí las obtendría, pero no como las esperaba. Era extraño. Durante todo este tiempo, las respuestas que buscaba no venían en palabras concretas, sino en sensaciones y en vislumbres fugaces. Todo era como un rompecabezas sin instrucciones, piezas que solo comenzaban a encajar cuando las mirabas de una manera diferente. El reloj es el ancla que te conecta con lo que has olvidado. Pero el verdadero viaje comienza cuando dejas de aferrarte a lo que sabes, la voz me explicó. Sentí un estremecimiento cuando las luces brillaron más intensamente y un paisaje comenzó a materializarse en mi alrededor. Ya no estaba en el vacío. Esta vez, me encontraba en un espacio que me era familiar pero al mismo tiempo extraño. Un parque navideño, diferente a aquel en el que había encontrado el reloj. Este lugar estaba intacto, fresco, como si todo lo que había sucedido aquí no se hubiese desmoronado. Los árboles de Navidad cubiertos de nieve estaban más brillantes que nunca, y las luces parpadeaban al ritmo de una suave música de fondo. El aire era tan limpio que casi se podía oler la historia misma del lugar.
pero había algo raro. Algo en la forma en que las luces parpadeaban, algo en el eco de la música. El sonido era como si viniera de un lugar distante, más allá del espacio que podía ver. Lo supe al instante, este no era un lugar que existiera en ese tiempo, al menos no de manera física. Era más bien un lugar que moraba entre la realidad y el recuerdo. Esto es lo que querías que viera, dije, mi voz cargada de incredulidad. Lo querías. Lo has querido durante todo este tiempo, respondió la voz. Es aquí donde las cosas realmente comenzaron. Un atisbo de claridad atravesó mi mente. El parque, la foto en la cabaña, el reloj, todas las piezas de este complicado rompecabezas comenzaban a unirse. Ahora entendía algo que había ignorado por completo. Este lugar, este espacio, había sido parte de mi vida, o al menos lo había sido alguna vez, mucho tiempo atrás. El parque navideño había estado allí antes de mi olvido, en mis recuerdos perdidos. Ese rincón especial, ahora fragmentado, era mi nexo con todo lo que había ocurrido en el pasado. Estaba claro, ese parque, ese reloj y este viaje no estaban aquí para atormentarme, sino para mostrarme algo más. Una figura apareció a lo lejos, bajo el farol de una antigua farola. Al principio, la silueta era difusa, pero al acercarse se fue tornando más nítida. Era un hombre, aparentemente mayor, vestido con ropa de época. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una bufanda, pero aún así podía percibir la familiaridad en sus gestos. Me detuve, esperando que las piezas finalmente encajaran, y pronto entendí quién era él, mi abuelo. El tiempo es la esencia de todos los recuerdos olvidados, susurró la voz. Este fue el último año en que la Navidad fue un recuerdo verdadero para ti. A medida que mi abuelo se acercaba, noté que había algo diferente en él, algo inquietante. Era como si, aunque lo reconociera, no fuera él por completo. Era más bien una sombra, una imagen materializada por mi mente. Pero la verdad seguía ahí, ese era el último lazo tangible que me quedaba. Ven conmigo, dijo él, su voz suave, aunque profunda como la misma eternidad. Es hora de que veas lo que dejaste atrás. Nos dirigimos juntos por el camino nevado, el sonido de nuestros pasos ahogados por la suave capa de nieve sobre la tierra. En cada paso, el paisaje cambiaba, como si las estaciones mismas fueran dibujadas ante nuestros ojos. Una visión del pasado comenzó a desenrollarse. Vi a mi familia reunida alrededor de un árbol de Navidad, me vi a mí mismo, un niño, mirando ese reloj. Todo parecía tan vívido, tan real, pero ahora, todo tenía una tonalidad gris, como si esa Navidad hubiera quedado atrapada en un desvanecimiento constante. Lo olvidaste porque no pudiste mantener lo más importante, la memoria del tiempo, dijo mi abuelo. Pero ahora, el reloj ha devuelto el tiempo que perdiste. Al dar el siguiente paso, vi el rostro de mi madre. No estaba allí con nosotros, pero su imagen apareció al instante, envuelta en la calidez de una noche pasada, cuando aún quedaba esperanza. Era la Navidad que había olvidado, la Navidad que había perdido. La nieve caía suavemente sobre nosotros, envolviendo todo en una capa blanca y pura. A medida que caminaba junto a la figura que una vez había sido mi abuelo, mi mente luchaba por asimilar todo lo que estaba viendo. Estaba atrapado en este recuerdo, este momento perdido en el tiempo, pero algo no se sentía del todo bien. Sentía que, aunque todo parecía real, había una capa de distancia entre lo que veía y lo que realmente había ocurrido. Como si todo estuviera cubierto por una niebla tenue, como si mi mente estuviera tratando de protegerme de algo que no podía entender del todo. ¿Por qué todo se ve tan diferente?, pregunté, sin saber si la respuesta vendría de él o de algo dentro de mí. Mi abuelo, o lo que representaba en este lugar, miró al frente y dio un paso hacia el árbol de Navidad, deteniéndose bajo su sombra. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, iluminando su rostro en fragmentos, pero aún con esa sensación de vacilación.
No era el mismo árbol que recordaba de mis primeras memorias navideñas. No, este árbol era diferente, más alto, más majestuoso, como si tomara vida con cada destello de luz. El tiempo puede distorsionarse, dijo él en voz baja, mirando hacia las luces. Pero el amor, los recuerdos, siguen ahí, a pesar de los cambios que lo rodean. Nunca lo olvides. Fue entonces cuando todo comenzó a volverse más claro. Los recuerdos de la niñez, aquellos fragmentos que había intentado borrar, empezaron a atravesarme con la fuerza de un torrente. Vi momentos específicos, recortes exactos de mi vida, mis padres riendo junto al árbol, la risa suave de mi madre, las palabras tranquilizadoras de mi padre. Recordé cómo solía quedarme quieto frente al árbol, deseando algo más, como si esperara que la noche me ofreciera algo más que regalos, más que simples momentos. Algo más profundo, más trascendental. Entonces, al pasar frente a una ventana que daba a la calle Nevada, el ambiente cambió de inmediato. La figura de mi madre apareció allí, no como la imagen suavemente brillante que me la había mostrado, sino como si fuera parte del tejido mismo de ese espacio. Podía verla claramente a través del cristal, mirando hacia afuera, hacia un lugar que solo ella comprendía. Ella nunca quiso que lo olvidaras, murmuró el espectro de mi abuelo, tomando mi mano suavemente, como si me hubiera estado esperando. Las palabras de mi abuelo flotaban en el aire, pero no dejaban de retumbar en mi mente. Tu madre dejó algo para ti. Algo que te ayudaría a entender todo esto, que te traería de vuelta lo que perdiste. Me giré con rapidez. ¿Qué dejó? ¿Dónde está? Está aquí, dijo él, señalando la luz parpadeante sobre el árbol. Donde todos los caminos se cruzan, donde el tiempo se detiene, encontrarás lo que buscas. Mi corazón latió con fuerza. Miré al árbol una vez más, y en sus ramas, entre los adornos y luces, vi algo que se movía ligeramente, un pequeño objeto envuelto en un pañuelo rojo. Me acerqué sin pensarlo, mi mente completamente centrada en ese punto. Al tomarlo con mis manos, lo desenvolví de inmediato. Era un viejo reloj de bolsillo. Era el mismo reloj. El que había encontrado antes. El que había tenido en mi posesión durante tanto tiempo. Aunque estaba anticuado y sucio por el paso del tiempo, lo reconocí al instante. No era la misma pieza, por supuesto, pero estaba claro, el reloj era el hilo conductor. Esta era la razón de mi viaje, la razón por la que estaba aquí, atravesando capas de memoria y olvidos. El reloj, susurré, observando el antiguo arte del metal en mis manos. Es por esto que estoy aquí. ¿Qué me estás diciendo? De repente, el aire se tornó más denso, y la nieve comenzó a caer con mayor fuerza, como si algo dentro de este mundo estuviera desmoronándose. No fue una tormenta real, no de esas que sacuden el mundo físico, sino una tormenta de tiempo, una rendición de lo inmutable. Es la clave que deshacerá lo que fue hecho, dijo mi abuelo, ahora con una seriedad profunda, sus ojos brillando a la luz de las velas del árbol. Pero aún tienes que entender lo que eso significa. Inmediatamente, sentí una presión en el pecho. No podía dejar de pensar que estaba tan cerca de entender todo, tan cerca de encontrar la respuesta. Los recuerdos de mi infancia, el frío invernal de esa noche de Navidad, el reloj, todo parecía tener un propósito más grande, un hilo invisible que conectaba cada uno de esos momentos. Mi abuelo comenzó a caminar nuevamente, y esta vez me hizo un gesto con la mano, invitándome a seguirlo. Esta vez, sin duda alguna, la oscuridad no me intimidaba. Sabía que debía seguir. Mi mente quería respuestas, y estaba dispuesto a seguir este último viaje, por más enigmático que fuera. Nos dirigimos hacia el corazón del parque, hacia un pequeño banco de madera cubierto con nieve. Sentado en él, había una figura que inmediatamente reconocí, era la joven versión de mi madre. Su rostro, suave y lleno de esperanza, estaba iluminado por una luz dorada, que hacía brillar sus ojos.
La imagen estaba tan vívida que podía sentir su presencia. Te he esperado mucho tiempo, hijo mío, dijo, su voz clara y llena de dulzura, aunque algo melancólica. Es hora de que finalmente recuerdes lo que hemos dejado atrás. Es hora de que recuerdes lo que te pertenece. Mi respiración se aceleró al escuchar su voz. Estaba allí, frente a mí, una figura que parecía completamente real, tangible, como si el tiempo se hubiera detenido para devolverme un fragmento esencial del pasado. Mi madre, tan joven como la recordaba en mi niñez, me miraba con ternura. Sus ojos, brillando con una luz serena, estaban llenos de una sabiduría que nunca había comprendido cuando era niño. Era como si hubiera tenido la capacidad de ver a través de todo, de saber todo lo que vendría, todo lo que yo había olvidado. El tiempo que creíste perdido, nunca estuvo perdido, hijo, me dijo, su voz suave pero firme. Solo te olvidaste. Lo que hoy ves es la manifestación de todo lo que has dejado atrás. Y este lugar, el parque, el reloj, todo forma parte de lo que tienes que recuperar. Me quedé sin palabras, aún tratando de procesar sus palabras. Todo lo que había estado viviendo desde que encontré aquel reloj comenzó a cobrar sentido, los recuerdos, los ecos, las pistas que se entrelazaban entre lo real y lo intangible. Era como si todo hubiera sido una espera pacientemente tejida, esperando el momento adecuado para desvelarse ante mí. ¿Por qué olvidé todo esto?, me atreví a preguntar, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué tuve que perderlo? Mi madre sonrió, un gesto cálido, pero con una sombra de tristeza que asomaba en sus ojos. Los recuerdos no se pierden, hijo mío. Los bloqueas. El dolor es tan grande que a veces, tu mente crea un refugio. ¿Lo haces para sobrevivir? El tiempo que pasaste fuera del camino era necesario para que pudieras volver a ver lo que realmente importa. Este es un regalo, aunque no lo veas aún. Mantuve el reloj entre mis manos, observando los detalles antiguos de la pieza que había estado tan cerca de mi vida, pero que no entendía del todo. Era más que solo un reloj, era el hilo entre la vida que había conocido y la que había olvidado. Cada tic, cada destello en sus manecillas me llevaba al mismo punto. No estaba aquí solo por casualidad. De alguna manera, todo este viaje tenía un propósito, y ahora todo dependía de si podía comprenderlo por completo. Es por esto que vine aquí, ¿verdad?, pregunté con voz temblorosa, buscando una respuesta definitiva que me diera paz. El reloj, el parque, me han traído hasta aquí, al momento exacto en que debía despertar. Así es, contestó ella suavemente. Todo este viaje ha sido una manera de regresarte a ti mismo. Pero recuerda, lo que enfrentes al final de este camino no lo decidirás tú solo. Es algo más grande que lo que piensas. De repente, las luces del parque se atenuaron y la nieve pareció detenerse, suspendida en el aire. El tiempo, inexplicablemente, se desaceleró, casi a un punto de parálisis. No había sonidos, ni movimiento. Solo quietud. El frío comenzó a aumentar, pero no de una manera natural, era como si el ambiente estuviera dejando de existir por un momento. Miré a mi madre, que se estaba desvaneciendo lentamente. No fue un desvanecimiento físico, no en el sentido común. Era como si la imagen que había formado de ella, la figura tangible que veía ante mí, se desmoronara lentamente en hilos de luz que se absorbían en el aire. No olvides lo que has descubierto aquí, me advirtió, su voz bajando a un susurro. Lo has encontrado, pero aún tienes que decidir qué hacer con ello. Antes de que pudiera responder, ella desapareció por completo, disuelta en el aire como si nunca hubiera estado allí. Quedé solo nuevamente, pero no estaba completamente vacío, no del todo. Algo dentro de mí había cambiado. Miré el reloj una vez más. Algo en sus agujas había cambiado. La manecilla de la hora, que antes había permanecido fija, ahora se movía lentamente, marcando el paso del tiempo en su curso normal. Pero al ver más de cerca, vi que,
como si el reloj supiera lo que ocurría en el mundo que lo rodeaba. Sus movimientos no correspondían con el ritmo del tiempo en este lugar. El tiempo aquí, en este universo entre las capas de realidad, ya no era el mismo. Pero era lo suficientemente real para mí. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté al vacío, con voz baja, sabiendo que no recibiría respuesta inmediata. La atmósfera, esa tranquilidad palpable, no parecía ofenderse ni dejarme atrás. Estaba en un limbo, suspendido entre mi ser y lo que aún tenía que vivir. De repente, el sonido del viento, lejano y suave, atravesó el aire helado que me rodeaba. Un eco antiguo que parecía venir desde un lugar profundo, desde lo más interno de mi alma. Sabía que era el sonido de mi vida retomando su curso. El reloj continuaba avanzando lentamente, pero ahora me di cuenta de algo más importante: ya no estaba solo observando. Era parte de algo más grande, algo que me convocaba a entender lo que nunca comprendí. Y entonces, una puerta se abrió en la esquina del parque. No estaba segura de si había estado allí todo el tiempo o si había aparecido repentinamente, pero la vi. Una puerta antigua, tallada en madera oscura, más allá de las sombras y la luz. En su centro, una inscripción ya gastada por el tiempo: el viaje que nunca terminó. Sin pensarlo, avancé hacia la puerta. No sabía qué me deparaba al otro lado. Pero ya no importaba. La confusión ya no me dominaba. Lo que había venido a descubrir no era solo lo que había perdido, sino también lo que necesitaba volver a encontrar. Y para hacerlo, debía atravesar esa puerta. El sonido del viento susurraba a través de los árboles cuando me acerqué a la puerta. En el aire flotaba una extraña sensación de calma y expectación, como si todo el universo hubiera decidido esperar mientras yo tomaba este último paso. La puerta no estaba cerrada, sino que ligeramente se balanceaba, como invitándome a entrar. Su madera era antigua, con un desgaste notable, pero estaba ahí, frente a mí, firme en su presencia como un pasaje entre dos mundos. El tiempo no existía más. Todo lo que había conocido y sentido, todo lo que me había llevado hasta este punto, me condujo hacia esa entrada oscura. De repente, un chorro de luz, cálida y dorada, emergió de entre las rendijas de la puerta, bañando los alrededores. Era una luz suave, como el brillo de una tarde de verano, aunque eso no tendría sentido, porque estábamos en pleno invierno, rodeados de nieve. Miré hacia la puerta y, sin dudarlo, la empujé. Lo que encontré del otro lado me sorprendió de inmediato. Era un lugar familiar, pero extraño al mismo tiempo. Un salón amplio, con paredes cubiertas de antiguos tapices, y una chimenea encendida que ardía en el centro. La calidez que emanaba de la habitación era casi reconfortante, pero algo en el ambiente hacía que no pudiera relajarme completamente. La habitación estaba llena de sombras largas que se arrastraban lentamente hacia las esquinas, y una sensación de quietud total dominaba el espacio. El aire estaba impregnado de un perfume antiguo, como de madera quemada y cera. A lo lejos, en el borde de la habitación, podía distinguir figuras que parecían familiares, pero no lograba verlas con claridad. Todo estaba envuelto en un tenue velo de misterio. Mi primer instinto fue acercarme a ellas, pero algo me hizo detenerme. Un sentimiento de indecisión comenzó a apoderarse de mí, como si esa habitación tuviera el poder de leer mis pensamientos, anticipando mis movimientos. No estaba seguro de qué o quiénes me esperaban, pero sentí que debía estar preparado para lo que fuera que se revelara. En la esquina opuesta, una silla de madera me llamó la atención, como si fuera un objeto colocado específicamente para mí. Me acerqué cautelosamente y, cuando tomé asiento, el ambiente alrededor de mí pareció calmarse aún más. Las figuras en las sombras ahora estaban más cerca, pero seguían siendo apenas visibles, apenas perceptibles. «Sabías que vendrías aquí algún día», dijo una voz suave desde una de las esquinas oscuras. No pude ver a la persona, pero su voz resonó dentro de mí,
como si cada palabra estuviera escrita en las profundidades de mi alma. No es un accidente que estés aquí. Lo que descubriste y lo que experimentaste, todo ha sido parte de un plan más grande. No solo para ti, sino para todos. Mi corazón latió con más fuerza. No sabía si lo que escuchaba era real, si todo este mundo que estaba experimentando, o lo que creía estar experimentando, era una ilusión creada por mi mente. Tal vez todo era un sueño. Quizás no había venido aquí para recibir respuestas, sino para enfrentar la verdad del misterio que aún me perseguía. Una luz parpadeó de nuevo, más intensa, y una figura salió de las sombras, caminando con lentitud hacia mí. Era un hombre de rostro amable, pero con una mirada profunda que parecía penetrar más allá de las capas de tiempo, más allá de lo que era visible. Llevaba un abrigo largo, oscuro, y a su paso las sombras parecían distorsionarse, como si el tiempo mismo respondiera a su presencia. La puerta que cruzaste no te ha llevado solo a un espacio físico, dijo el hombre, tomando lugar frente a mí. Es un umbral, un límite entre el pasado y el futuro. Un lugar donde las decisiones se hacen eternas, donde el ciclo se completa y comienza nuevamente. Lo que ves aquí, lo que sientes aquí, está ligado a una causa y un destino más grande del que podrías imaginar. Las palabras de este hombre resonaban en mi mente como ecos a través de un largo túnel. Todo el relato comenzaba a cobrar sentido, como si finalmente estuviera viendo el rostro de la verdad, la revelación que había estado buscando durante todo este tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que esa no era la pregunta correcta. Lo que realmente necesitaba saber no era su identidad, sino lo que representaba. Soy un guardián de la memoria, respondió tranquilamente. Un vigilante del paso del tiempo. Mi propósito no es revelar todo, sino simplemente guiarte en este viaje. Esta habitación, esta realidad entre las realidades, existe por una razón. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que debes saber. Este no es solo un retorno a tus recuerdos, es un regreso hacia tu verdadera esencia. Hay fuerzas en tu vida que aún no comprendes, momentos clave que se deben revelar en su totalidad para que encuentres lo que tanto has buscado. En ese instante, la chimenea crepitó y una ligera corriente de aire movió las hojas secas que descansaban sobre la mesa frente a mí. El tiempo, por una fracción de segundo, parecía haberse detenido, atrapado en una espera interminable. ¿Qué es lo que debo hacer?, pregunté, ahora sintiendo una gran necesidad de comprender cómo terminaría este ciclo, cómo rompería el hechizo que me mantenía atado a este lugar extraño y paralelo. El hombre se acercó un poco más, y su mirada adquirió una mezcla de tristeza y determinación. Deberás tomar la decisión más difícil, dijo. Entenderás que lo que ves aquí es solo el principio de algo mucho mayor. El reloj que tienes en tus manos, los recuerdos que has encontrado, no son solo objetos o momentos del pasado. Son la clave. Pero recuerda, algunas respuestas no se encuentran, sino que se eligen. El guardián de la memoria no se movió, pero su presencia se volvía más intensa, más palpable, como si su ser estuviera impregnando el aire mismo en torno a mí. La habitación, aunque amplia y serena, de alguna forma comenzó a sentirse más claustrofóbica, como si los muros se acercaran lentamente mientras mis pensamientos se desbordaban de preguntas. Recuerda, lo que verás aquí no se trata solo de tus recuerdos, sino de cómo esos recuerdos están conectados con el futuro. No es solo lo que sucedió, es lo que podría haber sido y lo que será si tomas la decisión correcta, dijo el guardián, en un tono que parecía cálido, pero cargado de gravedad. Sus palabras se impregnaron en mis venas, acentuadas por el crepitar de la chimenea, que parecía reflejar las llamas que ahora ardían dentro de mí. La fragorosa calma que se había apoderado de la habitación comenzó a desvanecerse, sustituida por una especie de tirantez, como si el aire se estuviera espeseciendo. Pude sentir cómo la incertidumbre se apoderaba de mí una vez más, esa sensación de no saber si aquello era parte de un sueño, una manifestación de mi mente.
o si realmente estaba viviendo una experiencia que desbordaba cualquier frontera de la realidad. Di un paso hacia adelante, buscando en sus ojos la respuesta definitiva a las preguntas que ahora me atormentaban. Los recuerdos del parque, de mi madre y de ese reloj seguían flotando en mi mente, girando como piezas de un rompecabezas incompleto. ¿Qué se supone que debo hacer con lo que sé? Mi voz fue baja, casi temerosa. He visto cosas que no puedo comprender. He cruzado puertas que no sabía que existían. Todo esto me está aplastando. ¿Por qué todo parece tan atrapado en el tiempo? El guardián respiró profundamente y miró hacia la chimenea, como si evaluara mis palabras. Luego, volteó a mí, y su rostro, aunque sereno, llevaba una sombra que pareció reflejar el peso de las mismas dudas que yo sentía. La verdad no puede ser apresurada, comenzó. Nos obsesionamos demasiado con encontrar respuestas inmediatas, porque la angustia del no saber es aterradora. Pero a veces, las respuestas se vuelven más claras cuando dejamos que el tiempo mismo nos las revele en su momento. Lo que estás viviendo, lo que has vivido, no es solo sobre el reloj o el parque. Se trata del ciclo. La historia continúa incluso cuando tú no la ves. No todo está en tus manos, pero lo que hagas ahora cambiará lo que está por venir. Cada palabra suya resonaba dentro de mí, buscando alguna parte que lograra encajar con lo que había vivido. Todo lo que me había llevado hasta aquí parecía ser un patrón que ahora intentaba entender. Sentí como si las sombras de la habitación comenzaran a deslizarse lentamente hacia los bordes, haciendo más claros los contornos de los objetos que me rodeaban, y con eso, las piezas comenzaban a formar algo nuevo. Dime más, pedí, la urgencia dominando mi voz. No entiendo lo que significa. Él levantó una mano lentamente y señaló al frente. Miré hacia donde apuntaba y vi que lo que antes parecía una pared opaca, en realidad, era un espejado reflejo de toda la escena. El espejo no solo me mostraba a mí, sino a mi madre, a figuras que se disolvían a través del tiempo. Y fue allí, justo frente a mis ojos, donde el recuerdo de la puerta que había cruzado, me golpeó con fuerza. Una puerta. No una puerta común, sino una construcción fuera del tiempo, como la que había cruzado para llegar hasta ese momento. Lo comprendí entonces. El guardián no me había llevado allí solo para enfrentarme con mis recuerdos, sino para abrir una nueva capa de comprensión. Lo que yo creía que había sido solo una experiencia singular y desconcertante era solo una chispa en un ciclo eterno. Los ecos de mis propias decisiones estaban atrapados en una danza sin fin entre el tiempo y el destino. Este es tu legado, dijo el guardián en un susurro que parecía arrastrarse por cada rincón del salón, a la par del viento que soplaba débilmente desde alguna rendija oculta. Aquí, ahora, en esta habitación, has llegado al punto clave. La puerta que has cruzado no solo es la puerta a tu pasado o futuro, sino también una puerta al entendimiento. Ese es el ciclo, nunca se cierra, solo cambia. Una puerta hacia la verdad. La verdad de lo que olvidaste. La verdad que aún te pertenece. Miré al espejo, completamente absorto en las escenas que emergían de él. Vi momentos en los que mi vida y la de mi madre se entrelazaban, se transformaban, hasta desaparecer en los bordes de la imagen. Vi a las figuras del parque, las que había visto al cruzar la puerta anterior, ahora claramente definidas. Y entre todas ellas, una figura prominente se destacó, un niño, con la misma mirada que ahora yo llevaba en mis ojos, sosteniendo el mismo reloj, el mismo que había guiado cada uno de mis pasos hasta allí. El niño que ves es una proyección de lo que perdiste o de lo que podrías haber sido. Su voz, suave y distorsionada, sonaba como un eco repetido. Deberás decidir si permites que ese niño se quede contigo o si dejas que el tiempo continúe su curso, porque lo que ya has perdido está más cerca de lo que piensas. El guardián sonrió con una mezcla de benevolencia y gravedad. Su rostro parecía disiparse un poco, como si fuera a desvanecerse nuevamente, y antes de hacerlo,
Las palabras que pronunció fueron las últimas que necesitaba escuchar. Lo que realmente importa, hijo mío, nunca se ha ido. Solo tienes que reconocerlo y decidirlo. En ese momento, la visión en el espejo cambió y las figuras se apagaron lentamente. El ambiente a su alrededor se desmoronó, tomando la forma de una última elección. La puerta enfrente de mí comenzó a resplandecer nuevamente, pero ya no era solo una puerta, era el camino. El destino me estaba esperando, y por primera vez, entendí que no se trataba de un final. Se trataba de un nuevo comienzo. El viento que pasaba a través de la puerta, y la brillante neblina que emergía, me llevó de regreso a aquella Nochebuena. Años atrás, esta misma fecha había sido un punto crucial para mi familia. Como cada Navidad, había una sensación especial en el aire. Las luces que decoraban el árbol parpadeaban con una dulzura mágica, como si hubieran sido puestas allí para iluminar no solo el salón, sino también lo más profundo del corazón de las personas que las contemplaban. Pero esa Navidad, esa en particular, había sido diferente. Yo no lo sabía en ese entonces, pero estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que se me escapaba. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el suave sonido del viento ya no me importaba tanto. Mi mente volvía a esa Nochebuena. Recordaba el reloj que había colgado en la sala, en las manos de mi madre. Aquel reloj, que en aquel entonces había parecido un simple regalo festivo, era el mismo que tenía entre mis manos. Lo mismo, pero distinto. Me di cuenta de que, desde ese momento, este reloj había estado marcando un ciclo que no terminaba de cerrarse. Cada Nochebuena, cada Navidad en la que lo miraba, parecía arrastrarme nuevamente a este lugar. Una necesidad inexplicable me empujó hacia adelante, hacia ese árbol de Navidad que apareció en mi visión. No se veía como los típicos árboles llenos de adornos y luces brillantes, sino uno desgastado, como si fuera de otro tiempo. Las figuras del pasado, figuras que creía olvidadas, parecían emergir de entre las ramas, observándome fijamente. Y entonces lo entendí. En esa misma noche, muchos años atrás, una conversación había quedado suspendida en el aire. Un detalle que jamás había comprendido y que, aunque se me escapaba por completo en ese momento, seguía resonando en mi subconsciente. Ese año, mi madre había intentado contarme algo, una verdad que había quedado oculta tras un lazo de silencio. Quizás nunca se lo había dicho a nadie más. ¿Pero por qué lo hacía justo aquella Nochebuena? ¿Qué relación tenía esa revelación con lo que ocurría ahora? Mientras las figuras se difuminaban ante mis ojos, el reloj en mis manos parecía darme la respuesta en cada tic-tac. La misma Nochebuena repetida, la misma figura revelada y la misma pregunta suspensa. ¿Por qué ahora? A medida que avanzaba, el reloj en mis manos parecía tener un peso mayor, no solo físico, sino algo más abstracto, un peso emocional, como si fuera el guardián de algo importante que había quedado atrás. Recordé la tarde de Nochebuena, años antes, cuando mi madre me dio ese reloj. Aquel día, ella había insistido en que aceptara el regalo sin preguntar demasiado, que no importaba lo que representara. Lo tomé con gratitud, sin saber que ese reloj terminaría siendo la clave de todo. ¿Por qué me había dado ese objeto en ese momento? Ahora entendía que esa Nochebuena estaba sellada con un significado más profundo del que jamás había comprendido. El aire alrededor de mí se volvió más denso a medida que me acercaba al árbol, un árbol que ya no parecía de este mundo. En su base, entre las ramas que colgaban llenas de hojas grises, apareció una carta. Con la mano temblorosa, la tomé. El papel, tan antiguo que apenas se mantenía intacto, parecía romperse con solo tocarlo. Desdoblé la carta con cuidado, y dentro de ella, se encontraba algo que nunca esperé ver, las palabras de mi madre, escritas a mano, pero también algo más, un mensaje críptico. Para cuando llegue el final, ya estarás en el lugar que no puedes reconocer, pero ahí estarás, observando todo lo que antes olvidaste.
Las palabras no tenían sentido inmediatamente, pero la sensación de que algo profundo y olvidado se estaba revelando hizo que mi respiración se acelerara. Todo parecía estar conectado: el reloj, el árbol, la carta, las sombras que se desvanecían poco a poco. Nochebuena, como siempre, pero esta vez, algo diferente. La realidad misma, esa que conocía bien, se fragmentaba, y en su lugar, una verdad no contada empezaba a cobrar forma. Cada uno de esos símbolos, esos objetos, susurraba algo que me había sido negado durante toda mi vida. El árbol comenzó a resplandecer débilmente con una luz que no era natural, ni fría ni cálida, como si tuviera vida propia. Las ramas se movían de forma sutil, pero consciente, como si alguien, o algo, estuviera viviéndolo conmigo. Un viento cálido me rodeó, casi como una corriente protectora. Ahora, de alguna manera, todo había sentido una especie de conexión con mi madre, con ese momento olvidado de Nochebuena. Te dije que alguna vez lo descubrirías, susurró una voz en el aire. Reconocí la voz al instante, la de mi madre. Este detalle provocó que me quedara en completo silencio. Era ella, la misma voz suave, pero esta vez más lejana, flotando entre las corrientes del viento. Miré hacia el árbol nuevamente, ahora más consciente de cada ornamentación. Los adornos brillaban con una luz extraña, más allá de la luz que usualmente las luces navideñas producían. Allí, a lo lejos, vi cómo se reflejaba mi figura en un espejo que había estado oculto entre las ramas. La visión en el espejo no era mía de una manera natural. Reflejaba una versión más joven de mí mismo, de mi infancia. Estaba viendo una Nochebuena que nunca había conocido. La cara de mi yo pequeño era la misma, pero los ojos, esas ventanas del alma, estaban llenos de una añoranza profunda que yo nunca había entendido hasta ahora. En ese momento, entendí que la Nochebuena era mucho más que una festividad, más que luces, comida y regalos. Era un portal, un pasaje hacia algo mayor que nos unía, nos ataba. En esta fecha se cerraban ciclos que solo podíamos percibir a través del corazón, la emoción y el recuerdo. Era el día en el que nuestras almas se liberaban de las cargas del año, abriendo las puertas a lo desconocido. La puerta detrás de mí no era solo una entrada física, sino un umbral hacia el cierre de las historias no contadas. Dando un paso adelante, me acerqué al espejo. De repente, como si de un reflejo en la superficie del agua se tratara, el espejo comenzó a transformar la imagen de la habitación, del árbol, de las luces. Todo en él estaba distorsionado, cambiando ante mis ojos. El reloj de mi madre marcaba la medianoche. De alguna forma, los minutos en el reloj ya no parecían pasar como de costumbre. Sentí una paz que solo puede alcanzar aquel que ha comprendido algo profundo en su vida, algo que escapa a la razón. La figura en el espejo ya no me observaba. Yo era ahora la imagen dentro de él. Estaba atrapado en el tiempo de esa Nochebuena, un ciclo continuo que se perpetuaba como un bucle sin fin. El espejo y yo éramos uno. Miré hacia el suelo. El lugar que antes era la base del árbol, ya no contenía ramas ni luces. Solo había nieve, la misma nieve con la que mi madre había llenado mis recuerdos de Nochebuena, todos esos detalles tan íntimos y privados que, ahora, cobraban un sentido completamente diferente. En ese momento, una última corriente de viento arrastró algo más consigo, algo que parecía venir del futuro o del pasado, un mensaje que ya había escuchado antes. Mi madre susurró: todo se une con el paso del tiempo, y ahora, el ciclo está completo. Mientras la neblina me envolvía una vez más, sentí que, por fin, había encontrado la paz que había estado buscando, el entendimiento más profundo. Lo que había comenzado como una simple noche de celebración, transformada en una encrucijada de recuerdos olvidados y secretos, ahora mostraba lo más profundo de la Nochebuena. Y así, sin necesidad de un desenlace claro, el misterio se completó. Quedé allí, entre los ecos de la historia familiar, entre la nieve, entre las luces de la Navidad,
siendo parte de un ciclo eterno que se cerraba en este preciso momento. El reloj, ese símbolo de mi conexión con el pasado, continuaba marcando el paso del tiempo. O al menos, lo que creía que era el tiempo. Aunque sabía que el calendario dictaba que era 24 de diciembre, algo se sentía fuera de lugar. El aire se había vuelto más frío de lo que debía, y la luz que brillaba en el árbol era más intensa, pero de un tono cálido y surrealista, como si lo que veía no perteneciera al mismo mundo al que siempre había conocido. A lo lejos, la silueta de una figura apareció junto al árbol, y la familiaridad de su presencia me heló la sangre. Era mi madre, o mejor dicho, la figura que ella representaba en mis recuerdos, pero distorsionada. Sus ojos me miraban fijamente, como si cada segundo que pasaba, cada respiración, me estuviera observando y evaluando. Sentí una desconexión inmediata. La imagen no era exactamente la misma. Algo en sus gestos, en la suavidad de su voz, pero también en la intensidad de su mirada, me sugería que estaba observando desde un lugar más allá del mundo tangible. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, mi voz temblando al reconocer la figura que tanto había deseado ver en mis recuerdos. La figura sonrió suavemente, pero era una sonrisa triste, como la de alguien que ya había resuelto las preguntas que otros siguen buscando. Porque lo sabías, hijo. Lo sabía siempre. Solo necesitabas recordar. Esas palabras me dejaron paralizado. Recordar, siempre había habido algo flotando en mi mente, algo que se me escapaba cada vez que intentaba entender esa Nochebuena en particular. Y ahora, mientras mi corazón latía rápido, podía sentir que esa verdad olvidada regresaba a mí con fuerza. El ambiente alrededor de mí comenzó a disolverse lentamente, como si la realidad misma estuviera cambiando ante mis ojos. Los detalles del árbol, las luces que parpadeaban, las sombras alargándose a medida que la luz cambiaba de intensidad, todo comenzó a difuminarse. La voz de mi madre, suave y envolvente, me trajo de vuelta al presente de una manera inesperada. Cada Navidad, mi querido, es una oportunidad para abrir puertas, pero hay puertas que no siempre debemos cruzar, dijo, mientras su figura desaparecía lentamente en el aire, dejándome solo con mis pensamientos y las palabras que resonaban en mi mente. ¿Por qué había intentado protegerme de esos secretos? ¿Por qué había mantenido escondido algo tan importante detrás del disfraz de una celebración tan alegre? De alguna manera, en ese espacio entre luces y sombras, entendí que la Nochebuena era más que solo una festividad religiosa o familiar. Era un momento donde las cortinas entre los mundos se desvanecían, dándonos un vistazo de lo que siempre había estado escondido. Las puertas que, aunque abiertas por un segundo, nunca deberían ser cruzadas. Me quedé observando las luces del árbol, sumido en una reflexión profunda. Algo en mí había cambiado, una comprensión había surgido de las sombras. La Nochebuena, con toda su magia y simbolismo, traía consigo no solo la alegría y la celebración, sino también una invitación a descubrir lo que estaba oculto detrás de la fachada del mundo que conocíamos. El tiempo ya no se medía de la misma manera. No sentía necesidad de regresar. No importaba lo que sucediera afuera. Estaba allí, atrapado en ese rincón del tiempo y el espacio, el cual, inexplicablemente, sentía que había llegado a conocer también. El reloj dejó de sonar, marcando el fin de un ciclo. Sin embargo, dentro de mí, algo aún persistía. Las palabras de mi madre seguían flotando, viajando a través de las corrientes de la habitación. Lo sabía siempre, repetí para mí mismo, casi en un susurro. En algún lugar, la Nochebuena terminó. Pero la revelación de esa noche no terminó conmigo. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había ocurrido, lo que había descubierto, solo era el principio. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de miedo. Necesitamos tu ayuda. Comparte estos relatos con tus amigos y seres queridos.
Juntos, haremos crecer esta comunidad y traeremos más historias inquietantes para ti.